pero simplemente yo les quiero decir lo siguiente, que el concepto de orientación sexual es un concepto falso, no es un concepto bien definido, es un concepto que abarca un montón de aspectos de lo que significa ser humano y abarca tantos aspectos que no termina significando absolutamente nada. Eso por un lado. Por otra parte, existe entonces otro concepto que lo venía mencionando recién, que está vinculado a la orientación sexual, que es el de la identidad de género. Y los activistas del género, lo que ellos afirman es lo siguiente: el hecho de ser hombre o de ser mujer es un invento. Es un invento que por distintos motivos se ha impuesto en las personas, muchas veces para oprimirlos. Entonces hay autores que dicen que se inventó la palabra mujer y la categoría de mujer para a una cierta proporción de porción de la sociedad poder oprimirla y que esté al servicio del hombre, por ejemplo. Se inventó la categoría de hombre para entonces que esta sea una especie de clase social que se aproveche y mantenga un estatus de poder sobre el resto de las personas. Esto vendría a ser una concepción marxista. ¿Podemos usar mi internet con esto tan? Hola, hola, hola. Esto vendría a ser una concepción marxista de la sociedad, ya no en clases sociales, sino en clases sexuales. Y es ahí cuando estos activistas dicen, por ejemplo, que los padres son los que le imponen el sexo al varón o a la nena. Y son los padres los que deciden qué debe ser, y es por eso entonces que nosotros, los activistas, debemos luchar en nombre de ese niño para que reconozca su verdadera identidad de género, para que ese niño pueda descubrir quién es verdaderamente. Y es aquí cuando entra en juego un problema gigantesco desde el punto de vista político con respecto a la familia. Porque entonces el Estado, usando de una falsa teoría del género, dice lo siguiente: los niños tienen un derecho a descubrir su orientación sexual, los niños tienen un derecho a descubrir su identidad de género, y por lo tanto, como son derechos humanos, nosotros como Estado tenemos que garantizar que ese derecho humano se cumpla. Y es así que el Estado se pone en contra de los padres, ¿sí?, para entonces, con el motivo, con la falsa excusa de garantizar el derecho humano de los niños. Y eso se cumple de varias maneras. Por ejemplo, nosotros aquí en Canadá ya tenemos leyes, lamentablemente, en la provincia de Ontario, por la cual si un padre se opone a la ideología de género, está en tratamiento una ley a nivel federal para todo Canadá, por lo cual se le pueda condenar a ese padre, a esa madre, a 5 años de prisión por oponerse a la identidad de género o la orientación sexual de un niño. Y eso significa, por ejemplo, si un padre se opone a la hormonización de un hijo, si un padre se opone a que a un hijo le hagan operaciones de reasignación de sexo, un menor de edad, entonces un padre puede enfrentarse a penas de hasta 5 años de prisión. Aquí en la provincia de Ontario, si un padre se opone a la teoría del género, le pueden quitar a los hijos. Eso ya está especificado en el Código de Familia y de Adopción de la provincia de Ontario, por ejemplo. Entonces, es ahí cuando realmente la ideología de género toma un carácter totalitario que es peligrosísimo, realmente para nuestra sociedad, para nuestras familias y para los niños. Pero muy bien, nosotros sabemos que el sexo, ellos evitan hablar del sexo y hablan de la identidad de género, pero nosotros no tenemos que caer en esa trampa y nunca tenemos que hablar de género. Nosotros no tenemos que hablar de género al referirnos a un varón, o de género al referirnos a una mujer, o preguntar de qué género es el bebé. Eso está mal. Está mal porque el concepto de género es un concepto ideológico y falso. Nosotros tenemos que hablar con propiedad y decir cuál es el sexo del bebé, por ejemplo, si va a ser varón o va a ser mujer, cuál es el sexo de la persona. Y el sexo biológico, esa característica biológica y genética de cada uno de nosotros, no es algo que se asigna al nacer. Por el contrario, es algo que los papás reconocen incluso ya desde el vientre de la madre. Cuando no se hacían todavía las ecografías, la mamá se enteraba al momento del parto si su hijo o su hija era varón o nena. Y a los padres, ¿qué les queda en una situación así? Solamente les queda aceptar el sexo del bebé. Lo mismo pasa hoy en día cuando una mamá está embarazada y se va a hacer una ecografía. La mamá se va a hacer una ecografía y en el momento de la ecografía no le impone el sexo al bebé que ve en la pantalla,
sino que simplemente lo tiene que aceptar. Es algo que se impone biológicamente. Y es algo, como yo decía al principio, se encuentra inscrito en la misma estructura genética de la persona, por lo cual es imposible alterar el sexo de una persona. De ahí la gran mentira, por ejemplo, de las terapias de reasignación de sexo. No existen las terapias de reasignación de sexo, porque ni con bloqueadores hormonales, ni con tratamientos hormonales sintéticos, ni con operaciones que busquen transformar el cuerpo de la persona de una u de otra manera, se va a poder transformar la estructura genética de cada una de nuestras células. Somos hombres o mujeres desde la concepción y eso quedará registrado en cada una de nuestras células de tal manera que si algún día nos morimos y encuentran nuestros esqueletos en 5.000 años, van a poder hacer un análisis genético y van a descubrir si ese hueso pertenecía a un hombre o una mujer, no a una X identidad de género, por ejemplo. Sí. Entonces aquí ya tenemos un argumento muy fuerte contra la ideología de género con una base científica, biológica y genética que es indiscutible. Pero es interesante que hoy en día en el discurso en contra de la ideología de género, en cuanto uno saca el argumento de los cromosomas y de la estructura genética de la persona, ¿saben de qué lo acusan? Como no tienen argumentos en contra de eso, se han tenido que inventar una palabra peyorativa. ¿Qué significa una palabra peyorativa? Una palabra que tiene un significado malo, por ejemplo, un significado negativo, que simplemente busca callar a la persona sin tener que entrar en un argumento contra esa persona. Y es así, por ejemplo, que muchas veces se usa la palabra extremista, ultra religioso, de ultraderecha, nazi, ustedes sabrán, homofóbico, transfóbico, gordofóbico, lesbofóbico. Son palabras que no significan absolutamente nada, pero que sin embargo se las usan de una manera psicológica para tratar de acallar al oponente. Y muchas veces ustedes estarán en una conversación y les dicen, pero no seas homofóbica, qué transfóbico que eres. Y uno a veces se queda duro porque no sabe qué contestarle. Porque uno inmediatamente, la reacción de la persona es devolverle con un argumento, pero como la otra persona no te dijo un argumento, sino que te dijo un insulto, por decirte así, la única respuesta que queda darle a un insulto es devolverle con otro insulto. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros queremos dar un argumento a una palabra como esa, cuando te dicen homofóbico, transfóbico, uno se queda sin palabras porque no hay un argumento contra eso. Porque la persona no buscó argumentarte. Por eso uno tiene que entender y no caer en esas trampas. Y cuando una persona a ustedes les largue una palabra así, homofóbico, transfóbico, nazi, extrema derecha, ultrarreligioso, uno lo que tiene que decir es lo siguiente. Te inventas esa palabra porque no tienes argumento. Simplemente me tiras una palabra descalificadora o descalificativa para no tener que entablar un argumento conmigo. Y la palabra que se han inventado, y a esto quería yo apuntar ahora, la palabra que se han inventado estos ideólogos del género para cuando uno saca el argumento biológico y genético con respecto a la naturaleza humana es la palabra biologicista. Hoy en día, los activistas LGBT usan la palabra biologicista como un insulto. Como un insulto, claro, pero si es biologicista, ¿no? Es biologicista, entonces, claro, por eso está en contra de la identidad de género. Es una locura realmente, porque, y aquí vamos entonces a profundizar un poquito el problema de la ideología de género. Como no tiene ningún fundamento en la realidad, como no tiene ningún fundamento en la estructura biológica, la estructura genética de la persona, que siempre es constante. ¿Y por qué siempre es constante? Porque nosotros todos procedemos ¿de qué? De una célula originaria. Por eso, por ejemplo, cuando ustedes tenían 2 años y luego cuando tenían 5 años y cuando tenían 10 y ahora sea la edad que tengan, ustedes van a ver que hay una continuidad incluso en la apariencia facial de la persona. ¿Y eso por qué es? No es simplemente porque ustedes eran chiquititos y iban creciendo proporcionalmente, entonces la nariz, la oreja, todo iba creciendo de tal manera que no vaya a ser que crezcan desparejo y ya no se parezcan a la persona cuando tenían 2 años. Sino que todo ese desarrollo se da por una multiplicación celular. Nuestras células se van dividiendo y cada vez somos más y más células
somos una bolsa de células más grande, pero todas esas células proceden de una célula original, de una única célula, que es el cigoto. Entonces, como la ideología de género no tiene un fundamento en una cuestión biológica, cae en un problema tremendo que encontramos hoy en día en la ideología de género, que es la siguiente, que ahora se afirma que el género es algo fluido, como algo fluctuante, como algo que va cambiando constantemente. Entonces, los que en un momento decían un hombre puede estar atrapado en el cuerpo de una mujer puede estar atrapado en el cuerpo de un hombre, ahora dicen que el identificarse con un género tampoco es algo fijo, sino que es algo que se va experimentando a lo largo de la vida, se va experimentando a lo largo de las experiencias sexuales, se va experimentando a lo largo del trayecto del recorrido de una persona. Porque es toda una especie de transformación y es todo como una especie de progreso evolutivo. Lo cual es increíble, porque aquí en Canadá, para darles un ejemplo, está tan metido el tema de la ideología de género en las escuelas que hay una confusión gigantesca en los niños con respecto a la propia identidad, al punto de que han tenido que crear un nuevo género para todos estos niños que lamentablemente han confundido. Y han creado el género agénero. La persona sin género. La persona que está confundida a tal punto que ni siquiera sabe cuál es su género. Entonces, es una locura, ¿no? Por eso van a ver en algunos escritos, van a ver que ya no se usa más el LGBTQITT más, como se usa, sino que en algunos incluso han puesto el AA. A por asexual y el segundo A por agénero. La persona que está tan confundida que ni siquiera sabe cuál es su género. Es una locura, entonces, realmente a lo que se ha caído. Pero ¿qué es lo que nos hace? Y aquí voy a profundizar en otro aspecto también importante para tener en cuenta. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros ser hombres o ser mujeres? No es solamente los cromosomas, como ya les repetía recién. No son obviamente los roles que se cumplen en la sociedad, como afirma las feministas tales como Simone de Beauvoir, que la mujer es mujer por el rol que cumple en la sociedad, sino que hay otro elemento que es consecuencia de la cuestión genética, la cuestión biológica, que es lo que se llama la función reproductiva. El fundamento más profundo de la distinción entre la masculinidad y la feminidad es la distinción de las respectivas funciones reproductivas de cada uno de nosotros. Entonces, en todas las especies, la que gesta, la que ovula, va a ser la hembra, y el que fecunda a esa hembra va a ser siempre el macho. Así de simple. Entonces, si hay alguna duda, uno tiene que preguntarse lo siguiente: si esa persona, con todas las condiciones dadas, fuese a concebir una vida, ¿qué función cumpliría en la concepción de una vida? ¿La de ovular o la de inseminar el óvulo? Y la respuesta es lo que nos va a determinar si es un hombre o una mujer. Y esto también es importantísimo, ¿saben por qué? Porque hoy en día se está buscando redefinir la noción de mujer y eliminarla completamente por la de persona gestante. De hecho, ya en varios países hay proyectos de ley por los cuales quieren que se elimine la palabra mujer y se la cambie por persona gestante. De tal manera entonces que se pueda acomodar a distintas identidades de género que puedan gestar una criatura. Entonces, si una mujer se autopercibe con cualquiera de los 112 géneros, incluso si se autopercibe como varón, que esa persona como hombre pueda válidamente ser gestante. Pero claro, no puede ser madre porque es varón. Entonces se dice, vamos a eliminar la palabra madre y le vamos a llamar gestante. Pero entonces, ¿cómo destruimos este argumento? Este argumento lo destruimos simplemente con este principio básico de la zoología, que es un principio entonces que aplica a todas las especies. El que fecunda en la concepción de la nueva vida es siempre el macho o el varón en el caso de hombre, y la que ovula es siempre mujer, por más que por tratamientos hormonales parezca un hombre, que tenga barba, que por operaciones le hayan amputado sus pechos, pero si esa persona quedó embarazada, esa persona es mujer.
porque es esa función reproductiva la que específicamente la define como mujer. Y entonces es interesante porque desde esta perspectiva de la reproducción, nosotros vemos cómo los roles en la reproducción son dos. O se engendra fecundando o se engendra ovulando. Y es ahí entonces que vemos que la estructura biológica del ser humano es binaria, que es otra de las cosas que quieren eliminar los ideólogos de género. Hay que eliminar esa estructura binaria, ese modo binario de ver la realidad, ese modo binario de crear roles sociales y usan de todo esto como si fuera el mal más grande, una concepción binaria, cuando en definitiva la naturaleza misma es binaria, cuando la zoología nos muestra que la única relación que existe entre los seres humanos en cuanto a la reproducción es binaria y nada más. Es increíble esto. Entonces, la única variable que sirve de base fundamental y universal para distinguir el sexo es la reproducción y no otros rasgos biológicos o de comportamiento. Ahora bien, muchos dicen es el rol de la persona lo que determina si es varón o mujer, lo cual es una gran contradicción, porque primero los ideólogos del género, y aquí les voy a poner un ejemplo, los ideólogos del género dicen el lavar los platos, el planchar la ropa, el criar los niños, son todos roles impuestos y eso no te constituye en ser varón o mujer. Y es verdad. Pero sin embargo acá hay una gran contradicción, porque en cuanto un niño varón, por ejemplo, le gusta el color rosado, hay que hormonizarlo, porque claro, el niño se puso una máscara de color rosado, de color rosa, entonces nena, porque claro, miren, se puso una máscara rosa. O en cuanto el niño agarra una Barbie, o en cuanto el niño se pone una pollera o se viste de princesa, hay que hormonizarlo y hay que operarlo al niño porque está adoptando un rol femenino y ese rol femenino lo configura como mujer. Gran contradicción. Por eso yo creo que lo más importante con la ideología de género es prestar atención a esas grandes contradicciones internas que hay. Y contradicciones así hay muchísimas. Otra gran contradicción es la siguiente: el tener pene no te hace hombre. Pero en cuanto una mujer se quiere hacer hombre, ahí nomás hay que ponerle un pene inflable, porque si no, no es hombre. O cuando un hombre quiere hacerse mujer, ahí nomás hay que ponerle los pechos, hay que amputarle sus órganos reproductivos, porque claro, si no, no va a ser mujer. O una chica que quiera ser varón, hay que empezarle a hormonizar la cara para que le salga barba, porque claro, si es hombre ahora. Y entonces, ¿acaso no eran todas cosas que no hacían referencia al hecho de ser hombre o ser mujer? Por eso son las grandes contradicciones realmente que vivimos dentro de esta misma teoría. Y aquí una de las preguntas que hacen, que la voy a responder porque viene justo al caso: ¿cuál es la diferencia entre ideología de género y teoría del género? No hay ninguna diferencia. Lo que pasa es que la palabra ideología, para los que proponen la teoría del género, es una mala palabra, porque ideología significa, desde el punto de vista filosófico, una idea que no tiene ningún fundamento en la realidad, no tiene ningún fundamento científico y que se busca imponer sobre la vida de otros, sobre las condiciones sociales, sobre las relaciones políticas de una sociedad. Por eso decimos que el comunismo es una ideología, por ejemplo, porque sale de la idea de una persona, de un escritorio, que dicen tenemos que ser todos iguales. Y para ser todos iguales hay que quitarle a los que tienen más y hay que hacerlos a todos pobres, porque ahí sí van a ser todos iguales. Entonces los imponemos y vamos a eliminar la propiedad privada, vamos a eliminar la libertad, vamos a eliminar la capacidad de hablar, porque la capacidad de hablar nos diferencia y eso produce jerarquía natural. Entonces vamos a eliminar todo lo que produzca algún tipo de diferencia. Eso es una ideología. Y la ideología, como no tiene un fundamento en la realidad, tiene siempre, para poder realizarse, para poder practicarse, un aspecto totalitario, de represión, de persecución, de cárcel, de muerte. Por eso siempre que una ideología se ha querido imponer, no se ha dado de modo natural, no se ha dado porque la gente lo aceptó libremente y abrazó algo porque le parecía lo más conveniente para el modo de vida, sino que se impuso desde arriba. Y lo mismo pasa con la teoría del género. La teoría del género es toda una
Pseudofilosofía es una creencia, tiene un aspecto muy dogmático que se busca imponer sobre la sociedad. Pero como no tiene ningún fundamento, nosotros le llamamos ideología de género. Pero si ustedes prestan atención, los medios de comunicación, las Naciones Unidas, incluso distintas legislaturas y iniciativas legales y políticas, buscan prohibir que se le diga ideología. Porque el decirle ideología a la teoría de género es decirle todo lo que ustedes nos quieren imponer ahora no tiene absolutamente ningún, pero ningún fundamento en la realidad. Ningún fundamento en la realidad. Para nada. Entonces, es una cosa que hay que tener en cuenta. ¿Sí? ¿Qué pasaría si un hombre toma los roles sociales de una mujer, por ejemplo? Vamos a dar algunos ejemplos. ¿Qué pasa si el varón en la casa, por distintos motivos, es el que le cambia los pañales al bebé, es el que le da la mamadera, porque la esposa tenga que tal vez mantener económicamente al hogar? ¿Deja de ser hombre por esa conducta? No, para nada. Porque lo que lo define a un hombre como varón es la función reproductiva, y lo que define a una mujer como mujer es su función reproductiva. Después, los roles o las distintas obligaciones o responsabilidades, esa es una mejor palabra que la palabra rol. Las responsabilidades que por mutuo acuerdo tomen en la casa no los constituyen como uno u otro. Entonces es una cosa que es importante para que lo entendamos. Aquí preguntan acerca de la palabra, por ejemplo, identidad de género, un comentario, que en México se usa la palabra identidad de género, que es lo que yo venía mencionando al principio. Es importante entender el por qué usan la palabra identidad de género. En definitiva, la teoría de género lo que busca hacer es eliminar el concepto de naturaleza humana. Aunque a nosotros nos parezca una locura, somos todos seres humanos. Por ejemplo, esto es un celular, esto que tienen acá es un libro, esto que hay dentro de este vaso es agua. Podemos hablar de H2O, por ejemplo, la composición molecular que la constituye en agua. Pero sin embargo, lo que busca la ideología de género o la teoría del género es eliminar todo concepto, porque según esta teoría que nace del posmodernismo, todo es construcción social, todo es un invento que no tiene ningún fundamento en la realidad, porque no podemos conocer nada. Y como el mundo está en todo un proceso evolutivo, un proceso que va progresando, por eso se llaman a sí mismos progresistas, porque ellos abrazan el progreso. Nosotros lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que si nosotros queremos evolucionar como seres humanos, tenemos que abrazar este progreso evolutivo. Y ese progreso evolutivo hoy en el siglo XXI se manifiesta dándonos cuenta de que ya no somos seres humanos, que ya no somos seres mujeres, que no somos hombres, sino que en cada uno de nosotros se está manifestando una identidad. Es como que estamos viendo una luz, de repente nos iluminamos y nos damos cuenta, yo soy caballo, o yo soy cebra, o soy una jirafa, soy transhumanista porque yo voy más allá, transhumanista, voy más allá de lo que significa ser humano. Por eso están los transespecies, hombres que se creen perros, o se creen caballos, o se creen gatos, porque estamos ya transgrediendo los bordes de la propia humanidad, y entonces a esa persona hay que darle una identidad. Como ya no es un ser humano, se usa la palabra identidad de género. Por eso es peligroso y es peligrosísimo aceptar e incluso usar estas palabras. Y ustedes cada vez que la vean lo tienen que negar y decir, no, la identidad de género es una falsedad. Esa es una verdadera construcción social. La identidad de género propiamente no existe. No tiene ningún fundamento científico ni psicológico que la corrobore. Absolutamente nada. Así que muy bien. Yo creo que ya estamos llegando ya al final. Por eso podemos, si quieren, hacer algunas preguntas en el tiempo que queda. Pero recordar eso entonces que yo quería mencionar acerca de la ideología de género. La categorización como varón o como mujer no es solamente
no es solamente científicamente la más sólida, sino que es de hecho la única que es universalmente aceptada. Y por otra parte, la teoría del género no tiene ningún fundamento para poder demostrar que existe una identidad de género. No tiene ni uno, absolutamente nada, cero. Y es una identidad que muchas veces, y eso lo podrían, lo pueden ver en alguno de mis videos, incluso aquí en mi libro donde lo explico en profundidad, muchas veces la idea de identidad de género surge de algunos problemas relacionados a la percepción de la persona humana. Son problemas psicológicos graves que por alguna situación determinada, por abuso, por rechazo, por violencia, especialmente en una etapa clave de la constitución psicoafectiva del niño entre los 2 y los 7 años, una persona puede sufrir una situación traumática tan grande que le afecte el modo de percibir la realidad, y por culpa de percibir la realidad de una manera distorsionada, no se acepta a sí mismo como varón o como mujer. Y cuando a esta persona entonces en la escuela, a este niño, le ofrecen toda la ideología de género y le ofrecen un abanico de géneros para elegir, esta persona entonces puede confundirse gravemente, incluso muchas veces para tratar de encajar en un grupo social. Un niño puede decir, bueno, yo me autopercibo como tal género o tal otro. De hecho, eso también está demostrado científicamente, que hay niños que a veces no logran encajar. Hay niños aquí en Canadá, miren lo que es el lavado de cabeza, que les da vergüenza ser hombres blancos heterosexuales, porque eso es lo que es el papá. Y como se habla tan en contra de ser hombre blanco heterosexual como un patriarca, violador, abusador, lo peor de la historia, entonces el niño comienza a, a inclinarse por un género con el que tal vez ni se identifica porque es un invento, pero sin embargo para tratar de encajar y por el temor de ser rechazado socialmente, abraza una identidad LGBT. Lo cual es muy interesante porque eso está científicamente estudiado, ¿no? El por qué hoy en día tantos niños, tantos jóvenes están abrazando toda esta cultura LGBT. Porque es también parte del lavado de cerebro que sufren diariamente en la escuela. Muy bien, Cecilia, si quieres que hagamos preguntas, pasamos ahora. Muchas gracias, Pablo. Nos han estado llegando muchas preguntas, hay mucha curiosidad de parte del público. Y una de las primeras que nos hacen llegar es cómo afecta la ideología de género a la natalidad, ya que vemos que muchos países, en especial de Europa, ya han estado teniendo problemas ya que tienen bajos índices de natalidad. ¿Cómo es que estas dos variables se relacionan? Bueno, está muy relacionada en lo siguiente, pero no es algo que afecta solamente a la ideología de género. La ideología de género no es la única culpable de los graves problemas de natalidad que hay en países como España, como Italia, como el caso aquí de Canadá, que es terrible. Aquí en Canadá, para que se mantengan las escuelas abiertas, para que se den una idea, para que en Canadá se puedan mantener las escuelas primarias, secundarias y las universidades abiertas y se puedan reabrir cada año, necesitan traer 1 millón de estudiantes por año, más de 1 millón. De hecho, el año pasado fueron 1.100.000 estudiantes. Y si no entran estos estudiantes, tienen que cerrar estas universidades. Por eso, en mi opinión personal, Canadá está haciendo algo terrible y muchos, lamentablemente, colombianos, latinoamericanos en general, pero muchos colombianos, mexicanos que vienen, están cayendo en el engaño. Les dicen, tienen que venir a Canadá, les vamos a dar una visa para estudiar una carrera X que no sirve para nada, el título es una pérdida de tiempo, sale carísimo, pero el gobierno de Canadá lo hace porque si no traen estos estudiantes extranjeros, la universidad X, esta o aquella, tiene que cerrar porque no tiene estudiantes, por los problemas de natalidad. Entonces, son problemas gravísimos realmente. Pero no es solamente la ideología de género la que tiene la culpa, pero sí está relacionado en cuanto a la teoría misma que está de fondo. En definitiva, uno de los problemas más graves de la teoría de género es que busca hipersexualizar a los niños. ¿Por qué? Porque se dice,
Y aquí es importante poder relacionar dos conceptos que yo mencioné durante la conferencia. Tenemos el concepto de identidad de género. La identidad de género vendría a ser ese concepto de quién soy yo como persona. Ya no soy ser humano, ya no soy hombre, no soy mujer. Me tengo que deconstruir para poder encontrar ahí, escarbar la identidad de género. Pero para poder encontrar la identidad de género se dice que uno lo logra por medio de la corporalidad y los actos sexuales. Son los actos sexuales los que me van a ayudar a mí a descubrir. Entonces, si un niño de 4 o 5 años tiene que descubrir su identidad de género, eso significa que el niño hay que iniciarlo en la sexualidad. Porque si hay que esperar que el niño se case con una esposa, ya es demasiado tarde, porque capaz que el hombre se casa con la esposa y resulta que era homosexual. Entonces ellos dicen lo que hay que hacer es que tienen que experimentar sexualmente cuanto antes. Y mientras más chicos, mejor. Por eso había una pensadora feminista, Shulamit Firestone, que decía que las madres mismas tenían que iniciar a sus hijos y a sus hijas, y mientras más pequeños, mejor. Ella proponía la edad de 4 años, iniciarlos sexualmente a los niños. ¿Cuál es tremendo? ¿No? Había en mi nuevo libro, cuando hablo de los planes de educación sexual integral, fueron diseñados originalmente por Alfred Kinsey. Y Alfred Kinsey decía que los niños tenían, los bebés, incluso recién nacidos, tenían una inclinación a la sexualidad, pero como eran muy pequeños, era uno los que tenía que satisfacerlos a esos niños sexualmente, por ejemplo. Terrible, ¿no? Y es por medio entonces de la práctica sexual, dicen ellos, que un niño va a descubrir su verdadera identidad de género, una persona. Ahora, esto está muy relacionado con los índices de natalidad. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que han hecho estos ideólogos en toda esta corriente que se manifestó especialmente en los años 60, pero es anterior, toda esta teoría que se desarrolla a partir de la escuela de Frankfurt, de la liberación sexual como una precondición para una liberación política y una imposición a nivel mundial del marxismo. Ellos decían que para que se imponga el marxismo en el planeta Tierra, primero se tiene que dar una liberación sexual, una revolución sexual. El que quiera profundizar un poco más de eso, lo trato en mi último libro, Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan. Y una de las cosas que ellos hacen es separar de la sexualidad humana y de la noción de sexualidad el elemento procreativo. Es decir, tenemos que divorciar la sexualidad del sexo de la procreación, de tal manera que podamos tener sexo sin tener que asumir la responsabilidad de que eso genere una nueva vida. Y es así cuando comienzan, especialmente en los laboratorios de Planned Parenthood, que es muy interesante, en los laboratorios de Planned Parenthood en los Estados Unidos, se comienzan a hacer experimentos con respecto a los anticonceptivos. Los anticonceptivos se inventan dentro del laboratorio de Planned Parenthood para poder llevar a cabo esta propuesta ideológica, separar el acto sexual de la reproducción. Y en los casos en los cuales la mujer, porque el anticonceptivo no funciona, queda embarazada, entonces ahí tenemos que introducir el aborto. Por eso anticoncepción y aborto van de la mano, aunque no les guste a muchos escuchar esto. Anticoncepción y aborto van de la mano. Y es más, les voy a decir otra cosa. Y toda la explicación científica y todos los datos y argumentos científicos están explicados en uno de los capítulos de mi último libro. En realidad, los anticonceptivos se iban a llamar abortivos. ¿Sabían ustedes eso? Se iban a llamar abortivos porque en realidad los anticonceptivos no previenen que la mujer conciba, sino que lo que los anticonceptivos hacen en general es que, vamos a hacerlo con una imagen. Supongamos que esto sea el óvulo y este es el espermatozoide. El espermatozoide viene, se une al óvulo, tenemos una nueva persona, el bebé, pero ese cigoto o ese embrión luego tiene que implantarse en las primeras horas o par de días en el vientre de la madre. Lo que hacen los anticonceptivos es elevar los niveles de estrógeno para que el nivel de progesterona baje, y al bajar el nivel de progesterona, entonces no se forma la capa necesaria para que ese bebé se implante. Y entonces el bebé, ¿qué pasa? Se va por el canal. ¿Sí? Y entonces termina la mujer teniendo una pérdida. Entonces los anticonceptivos en realidad lo que hacen es causar pérdidas, aunque la mamá ni se entera. Entonces la mamá a veces puede sangrar y piensa que está entrando en la menstruación, está menstruando, y en realidad tal vez está teniendo una pérdida
por los anticonceptivos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Planned Parenthood lleva esto a la FDA, que es la oficina que aprueba los medicamentos, ellos le dicen, bueno, está bien, lo aprobamos, porque acababan de sacar una ley que permitía ese tipo de abortos en los Estados Unidos, pero le vamos a tener que llamar abortivos, porque son abortivos, no son anticonceptivos. Y entonces ellos dicen, uy, pero si le llamamos abortivos, los católicos no lo van a aceptar. Es interesante porque eran los católicos el tema en esa época. ¿Por qué? Porque muchas iglesias lamentablemente ya habían aceptado, por ejemplo, incluso hay iglesias, no todas obviamente, pero hay muchas iglesias de federaciones cristianas que incluso hoy en día aceptaron el aborto y lo abrazaron lo promulgan. De hecho, dentro del anglicanismo, dentro de la Iglesia Unida, hay muchas iglesias que aceptaron el aborto hace muchísimos años, décadas, lamentablemente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se dan cuenta de que tienen que llamarles abortivos, no anticonceptivos, entonces van a la Asociación de Ginecólogos de los Estados Unidos. Y esta asociación tiene una reunión y dicen, miren, le vamos a tener que poner anticonceptivos. Perdón, abortivos, no le podemos poner anticonceptivos. Y un comité dijo lo siguiente, ¿y si cambiamos la definición de embarazo? Entonces ellos dijeron, bueno, hicieron una reunión, la mitad se opuso, la mitad estaba a favor porque veían un gran negocio detrás de esto, porque las farmacéuticas les ofrecieron miles de dólares, les ofrecieron vacaciones, hoteles, les pagaban absolutamente todo, les subvencionaban la misma organización. Entonces dijeron, le vamos a llamar embarazo una vez que el bebé ya esté implantado y ya comienza a tener contacto con la madre. Ahí va a ser embarazo. Y de esa manera, entonces, la FDA, esta organización, le puso anticonceptivos. Pero sin embargo es mentira, no son anticonceptivos, son abortivos. Lo que pasa es que si lo dijesen públicamente, muchísimas mujeres los dejarían de tomar. Entonces, lo que hicieron estos ideólogos que estaban detrás de todo esto, tanto de la escuela de Frankfurt como de Planned Parenthood, porque fueron los laboratorios de Planned Parenthood los que impusieron los anticonceptivos, que le vamos a llamar abortivos propiamente, ellos lo que querían hacer era divorciar la práctica sexual del aspecto procreativo. Y una vez que lo logran separar de la mentalidad de la gente, de tal manera que la gente ya no relacione sexo con procrear, entonces es a partir de ahí que comienzan a haber enormes problemas en Canadá, en los Estados Unidos, en Europa en general, principalmente en los países nórdicos, con el tema de la natalidad. Ha afectado tremendamente la natalidad. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la ideología de género con todo esto? Que la ideología de género, la teoría del género, acepta y toma e incorpora la noción de que el sexo no tiene nada que ver con la procreación dentro de su propia teoría. Pero en realidad el problema de la natalidad no es solamente un problema de toda esta ideología LGBT, sino que es un problema ideológico que se ha metido dentro de los matrimonios también. Y eso es lo que está afectando mucho más todavía, yo creo, al problema de natalidad en todos nuestros países. Muchas gracias, Pablo. También nos preguntan, ya que las personas que están imponiendo la ideología de género se autoproclaman científicos, pero como lo mencionabas, ellos se burlan de nuestra parte, insultándonos, diciéndonos biologicistas. Entonces, ¿cómo ellos pueden justificar esta diferenciación que ellos sí conocen sobre la ciencia? ¿Y en qué punto, al decir esto, ellos llegan a una contradicción? Bueno, es interesante que, por un lado, se afirma, y esto me lo dijo, por ejemplo, una investigadora de la Argentina que es el CONICET. El CONICET es un comité científico, una asociación científica de Argentina que está subvencionada por el gobierno. Ella me dijo lo siguiente en una discusión que tuvimos hace 2 años, cuando yo saqué mi libro. Ella me dijo, la ciencia es un invento heteropatriarcal para oprimir a la mujer. Y la objetividad es un invento y la lógica es un invento del hombre para oprimir a la mujer. Entonces yo cuando a ella la invité para hacer un debate, ella me dijo lo siguiente, y conmigo no debatía porque yo usaba de lógica y de objetividad científica. ¿Se entiende? Eso es para morirse de risa. Me dice, claro, no, porque tú usas de lógica, tú usas de argumentos. Me dijo eso, tú tienes argumentos.
Claro, obvio que tengo argumento, te reviento si yo tengo argumento y tú no tienes argumento. Pero ella me dijo, no, pero eso no vale usar eso. No vale usar argumentos, no vale usar razones. Entonces, una de las grandes contradicciones es que ellos critican el uso de la ciencia, de la objetividad, de los argumentos, de la lógica, pero por otro lado, le quieren dar una connotación científica a su propia teoría. Y para eso, y esto también es algo que tienen que aprender a discernir y tienen que aprender a identificar. Cuando ellos hacen uso de argumentos científicos, de un paper científico, de un estudio científico, en realidad es mentira, porque lo que han hecho ellos es crearse sus propias revistas en las cuales ellos publican lo que se llama pseudociencia, ciencia falsa. Ciencia falsa, ¿en qué sentido? Por ejemplo, dicen, tener adopciones homosexuales es incluso mejor que los niños estén con sus padres biológicos. Y para eso te dan un artículo. Mire, este estudio científico, esta investigación descubrió que los niños crecen mejor cuando tienen dos madres lesbianas. Y te lo ponen así. Claro, y la gente se queda dura porque no sabe qué responderle a eso. O te dicen, estudio científico X que se hizo en tal lugar descubrió que no hay ninguna diferencia entre los hijos de homosexuales y los hijos de parejas heterosexuales. Pero cuando uno comienza a leer los artículos científicos, se da cuenta que es una estafa. Eso también lo desarrollo en un capítulo entero de mi libro. Porque todos estos artículos no hacen una comparación entre 10.000 parejas homosexuales y 10.000 parejas de matrimonios bien constituidos. Lo que hacen es agarrar 15, 16, 17 parejas homosexuales que están buscadas a dedo, cosas que sean lo mejor que se pueda, totalmente subjetivas las encuestas. Nunca se entrevista a los niños, se entrevista a los padres que dicen de los niños y se lo compara con una madre soltera, se lo compara con una prostituta que tiene hijos, se lo comparan con una mujer que está sola y la dejó su marido. Nunca se lo compara con una familia cristiana o bien conformada, por ejemplo, que sean fieles y vivan el amor matrimonial en el entorno familiar. Nunca. Entonces, ya de entrada es falso lo que dicen. Entonces ellos, para poder darle una connotación científica, se han inventado sus propias revistas que de validez científica no tienen absolutamente nada. ¿Sí? Es como que yo quisiese hacerle propaganda a la Coca-Cola y la Pepsi y para eso me invento la revista El Paladín de las bebidas. Y ahí yo hago estudios científicos inventados en los cuales digo que tomar Coca-Cola es mucho mejor que tomar agua y que tomar agua es perjudicial, pero tomar Coca-Cola es lo mejor que puede haber. Y ahí invento números, le meto cifras, porque hay gente que cree que poniéndole números adelante de una palabra ya está, lo hace mágicamente científico. Y eso no es así. Entonces hay que tener mucho cuidado con la tergiversación y por eso yo también me esmeré en ese capítulo sobre los matrimonios y las familias diversas en mi último libro, de hacer un análisis exhaustivo de todos estos artículos científicos a favor de las uniones LGBT y a favor de la adopción de niños por parte de parejas LGBT, pues son artículos falsos. Son artículos que caen por su propio peso, porque no tienen ninguna validez, pero se van a la legislatura todos estos activistas diciendo tenemos todos los argumentos científicos de nuestra contra. Y lo que hace falta es personas que se enfrenten y digan, no señores, lo que ustedes están demostrando ahí es una estafa absoluta, realmente lo que están haciendo. Pero bueno, el que quiera profundizar más, ahí en el libro van a encontrar un análisis prácticamente exhaustivo de todos los artículos que han surgido en los últimos 25 años a favor de parejas homosexuales adoptando niños, y ahí yo demuestro el por qué hay un problema enorme y errores tremendos realmente y metodológicos en esos pseudo artículos o artículos pseudocientíficos. Gracias, Pablo. También nos preguntan cómo surge la palabra género, si tampoco es correcta aplicarla para responsabilidades dentro del hogar y cómo podemos argumentar ante comentarios que dicen que la ropa no tiene género. Bueno, muy bien. En primer lugar, la palabra género la inventa este perverso pedófilo que yo les conté que abusaba de niños, que se llama Alfred Kinsey. Ustedes recordarán cuando fueron a la escuela, cuando estudiaban los primeros conceptos elementales de la biología, que a las especies del planeta Tierra se las divide dentro de, o se las categoriza en grupos que se llama el género. Entonces tenemos el género animal, tenemos el género
vegetal, y luego tenemos, ¿cuál es el tercer género? El mineral. Son los tres grandes grupos en los cuales clasificamos a todos los elementos del planeta Tierra. Ahora bien, si vamos a ir a un análisis más exhaustivo, decimos que todos esos grupos, todos proceden de un elemento químico común. La tabla, ustedes conocen la tabla de los elementos. ¿De dónde proceden todos los elementos? Proceden del hidrógeno. Y el hidrógeno, por distintas reacciones y fricciones atómicas, se va manifestando en los distintos elementos de la tabla periódica. Y dentro de la tabla periódica de la química, tenemos la química orgánica y la química inorgánica. ¿Sí? La química inorgánica pertenece a los minerales. Dentro de la química orgánica tenemos el mundo, el reino vegetal y el reino animal. Dentro del reino animal tenemos perros, gatos, cabras, ovejas. Ahí está el ser humano como un animal racional. Entonces, cuando Kinsey tiene que darle un nombre a esta teoría, usa la palabra género. ¿Y por qué usa la palabra género? Porque todos nosotros estamos divididos en especies. El perro, el gato, el caballo, el ser humano. Pero él dice, con esta teoría, nosotros por nuestra propia capacidad de autopercepción vamos a ir mucho más allá, vamos a trascender las especies y vamos a entrar en el nivel del género. Y cada uno de nosotros, por su autopercepción, se va a poder constituir en su propio género. Entonces, así como está el género animal, está el género vegetal, está el género mineral, cada ser humano va a poder tener su propia identidad de género porque el ser humano es parte de ese progreso y esa evolución, ese espíritu evolucionario de la historia. Y es de ahí donde sale la palabra género. Ahora bien, si se puede hablar de géneros cuando hablamos de los roles, en realidad no, pues no tiene nada que ver con eso. En realidad dentro de la casa tenemos responsabilidades. Y tenemos responsabilidades porque por costumbres sociales y por arreglos y por conveniencias, por la misma supervivencia del ser humano, algunas han recaído en la mujer y otras han recaído en el hombre. ¿Por qué han recaído en la mujer algunos y por qué otros han recaído en el hombre? Podemos tener otra gran discusión y es otro tema muy interesante, pero da para otra conferencia. Pero en definitiva tiene una base, un fundamento neurobiológico. La razón por la cual la mamá generalmente cuida de los niños o cuando el bebé llora es la mamá la que lo alza, es por una cuestión neurobiológica que está inscrita en la misma naturaleza de la mujer, que la hace distinta que el hombre, pero que la hace complementaria con el hombre. Cuando dicen que la ropa no tiene género, en realidad es otra, no es ningún argumento el decir la ropa no tiene género. Porque obviamente que el usar una determinada prenda o usar otra está históricamente y tradicionalmente relacionada a un sexo biológico en algunas culturas. Entonces, por ejemplo, en Guatemala, si un hombre se pone pollera, la gente lo va a mirar raro, ¿no? Si un hombre se pone un vestido. Pero si uno va a Escocia y un hombre anda con pollera, es algo tradicional, porque en Escocia los hombres, tradicionalmente los guerreros usaban pollera. Entonces en definitiva, cuando una persona hoy en día se pone ropa que tiene una connotación femenina, particularmente femenina, lo hace para transgredir en realidad. Y muchas veces lo hace con un propósito ideológico, no lo hace porque la ropa no tiene género. Está bien, Pablo. Antes de continuar, queríamos consultarte cuánto tiempo tienes más disponible, ya que no quisiéramos abusar de él. Sí, podemos 5 minutos más y está bien. Para los que preguntan acerca, perdón, del descuento de los libros, no es solamente el domingo 20, es todos estos días hasta el domingo 20 en la página de Metanoia Press pueden encontrar los libros con descuento. Lamentablemente, en la página está para algunos países nomás habilitado, pero ahí en Guatemala, gracias a Dios, pueden, si no, ir a mi página y encontrar el contacto. Están disponibles tanto Atrapado en el Cuerpo Equivocado como mi nuevo libro, Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan. Pues entonces, como última pregunta, tenemos qué acciones podemos realizar nosotros a nivel nacional donde la ideología de género no está tan avanzada, pero que seguramente está dando pasos
en el país. Entonces, ¿qué actividades podemos hacer para que seamos más contundentes para hacerle frente y para que podamos tener más relevancia en esta batalla cultural? Muy bien, lo primero que hay que hacer, que es fundamental en esto, es el formarse. Porque como acá comentan, veo uno de los comentarios, la agenda progresista depende de la ignorancia de la población. Mientras más ignorante es la población, más fácil es meter una ideología. Entonces, lo primero que se es formarse sobre esto. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Nos estamos formando todos. Es importantísimo que hagan grupos de lectura. Es importantísimo que hagan grupos de discusión para hablar de todos estos temas, para aclararse dudas. Es importantísimo que hagan conferencias. Es importantísimo que pasen tiempo leyendo, que lean libros. Esa es la razón por la cual yo quise escribir y poner todo el conocimiento que tenía sobre la ideología de género en este libro, en el otro libro que escribí. Fórmense, pero de verdad. En mi página web, que es pablomunoziturrieta.com, ahí pueden encontrar una cantidad enorme de artículos sobre distintos temas, que son artículos que lo he escrito especialmente teniendo en mente a gente como ustedes que se quiere formar. Y que son cosas que no las van a encontrar muchas veces en la universidad, no las van a encontrar en la escuela. Porque lamentablemente hoy en día hay muchísimo adoctrinamiento. Es importante leer y formarse, leer. Pero no solamente hay que leer y formarse, pero es muy bueno y es lo más importante y es la clave con respecto a los grupos de formación, grupos de debate, grupos de discusión, pero también hay que tomar acciones concretas en contra de esta ideología. Hay que actuar efectivamente en contra de la educación sexual integral, porque la educación sexual integral es la herramienta que hoy en día se está usando para adoctrinar y reformatear culturalmente a los jóvenes y a los niños en nuestras sociedades. Hay que apagar la televisión. Y esto es importante, aunque a ustedes les cueste y les duela. Hay que apagar la televisión en las casas, porque la televisión nos comunica una visión ideologizada de lo que significa ser humano. Entonces tenemos que apagar la televisión en nuestras casas. Menos televisión y más discusión, más hablar con los hijos, más compartir, más conocerse. Porque si estamos todo el día viendo televisión, entonces en nuestra familia no hay una verdadera comunidad como debería ser, una comunidad de amor, y lo peor de todo es que los padres no conocen a sus hijos y los hijos se sientan rechazados tarde o temprano por sus padres. Hay que tomar iniciativas políticas para enfrentarse a la agenda progresista, pero enfrentarse efectivamente, es decir, ustedes tienen que ganarle la mano a los progresistas de tal manera que desde ahora en Guatemala o en el país donde sea que estén, comiencen a salir leyes efectivas prohibiendo la hormonización por ser criminal. Y tenemos muchísimos argumentos científicos. Si necesitan ayuda, yo les puedo colaborar al respecto. Leyes en contra de la adopción homoparental. Leyes en contra de disminuir lo que significa el matrimonio. Leyes en contra de la hormonización infantil. Leyes en contra de operaciones de reasignación del mismo sexo, porque son criminales. Tenemos que hacer el ataque y la guerra nosotros de antemano. No tenemos que esperar que ellos pongan un proyecto para el aborto para entonces nosotros empezar a luchar contra el aborto. Nosotros tenemos que ir a ganar de antemano, con leyes. Porque una vez que se impone una ley es muy difícil sacarla. Y así como sirve para ellos, nos tiene que servir para nosotros. Y tenemos que dar, yo creo que un ataque verdadero. Yo creo que tenemos que también analizar y reevaluar el sistema educativo de nuestros países. Porque en definitiva, y yo no conozco personalmente Guatemala, pero sí puedo hablar por muchos otros países que he conocido, hoy en día la educación pública se la utiliza como un laboratorio de experimento y de adoctrinamiento de los niños y la juventud. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es sacar a los niños de ese experimento y sacarlos de esos lugares de adoctrinamiento donde van a salir todos con ideas que simplemente los van a destruir. ¿Y cómo se hace eso? Se hace creando nuevas escuelas en las iglesias, por medio de las asociaciones, por el medio que sea. Pero yo creo que es hora de quitarle la educación al Estado, porque en definitiva, y es algo que yo lo veo en Canadá y lo he visto en Argentina, el Estado, o se usa el Estado como una herramienta de adoctrinación por medio de la educación pública, y por medio de la educación pública después
los niños y los jóvenes salen todos feministas, abortistas, desconstruidos y con un montón de problemas psicológicos que no hubiesen estado, que nunca hubieran ocurrido si esos jóvenes tuviesen una buena educación. Así que yo creo que es importantísimo tener eso en cuenta y tener iniciativas de verdad. Yo creo que es momento de comenzar a hacer grandes cosas también. No basta simplemente con hacer alguna actividad de manifestación pro vida y nos manifestamos y ya está, y salimos a la calle. No, eso sirve, pero por ahí no más. Sirve para mostrarse y manifestarse y darnos cuenta de que estamos todos juntos, pero después de eso no sirve para más nada. Nosotros tenemos que tomar acciones concretas, en mi opinión, de comenzar a formar nuevas instituciones educativas, nuevas escuelas primarias, nuevas escuelas secundarias, nuevas universidades, para que formemos a jóvenes con principios y con carácter. Y es ahí donde realmente nosotros vamos a tener el control sobre esos jóvenes y las familias van a tener el control sobre sus hijos. Porque si un niño 5, 6, 8 horas de su vida diaria las pasa en un centro de adoctrinamiento, la familia de ese niño ya lo perdió. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer realmente en este momento. Tenemos que comenzar a diseñar estrategias a largo plazo. Porque recuerden, esta gente viene por todo. Esta gente viene por nuestros hijos, esta gente viene a quitarnos, y si ellos pudiesen quitarnos a nuestros hijos, nos los van a quitar. Entonces nosotros, la mejor defensa es la del que ataca primero. Eso nunca nos olvidemos en toda estrategia. Y yo creo que nosotros tenemos que comenzar a atacar primero con propuestas certeras y que son propuestas además realistas que tienen como único objetivo no llenarnos de plata, ni llenarnos de gloria, ni llenarnos, sino el ayudar a la persona humana y ayudar a nuestros hijos ante un peligro real que es la agenda progresista. Acá alguien comenta dejar Netflix. Ciertamente, miren, Netflix, lamentablemente, salvo excepciones de alguno que otro documental que puede estar interesante, pero Netflix hoy en día se ha convertido en la plataforma mundial número 1 de adoctrinamiento LGBT. Y eso lo dice la misma asociación de cine LGBT que se llama GAD en los Estados Unidos. El año pasado, 2020, en el 2019 y en el 2018, el que se llevó el premio que ellos se otorgan, el primer premio a la plataforma más LGBT del mundo fue Netflix. O sea, ellos mismos te lo dicen. Entonces, tener muchísimo cuidado realmente con todo esto, porque en definitiva buscan penetrar las mentes, incluso nuestras, de cómo pensamos, y por medio de escenas, por medio de situaciones, por medio de distintos programas o películas o series, buscan transformarnos sin que nos demos cuenta, incluso nuestros propios principios morales. Y es impresionante cómo lo hacen, ¿no? Por medio de acciones y situaciones sentimentales, de injusticia, totalmente reales, inventadas, pero de tal manera que poco a poco comencemos a aceptar una conducta o una postura. Y es así, entonces, que nos van creando principios morales sin que nos demos cuenta. Porque ellos dicen, nosotros venimos acá a luchar contra la moralidad cristiana, la moralidad que se nos impone, y en realidad ellos son los que están imponiendo una nueva moral. Eso no nos olvidemos tampoco. Ellos no es que no quieren moral, sino que ellos quieren su moral, que sea la que rija la vida de las personas. Está bien, muchas gracias, Pablo. Agradecemos que hayas contestado todas nuestras inquietudes. Han quedado bastantes sin responder, lamentablemente, pero sabemos que encontraremos respuesta en tus libros, por lo que haremos lo posible por seguir difundiéndolos y poder hacérselos llegar a más personas aquí en Guatemala. Y pues ahorita vamos a proceder a tomar una foto para el recuerdo, así que para los que les es posible encender sus cámaras, les pido que lo hagan. Y si tienen los libros de Pablo, ponerlos en la foto, de que varios lo tienen. Entonces voy a ir tomando hoja por hoja. Ahorita la primera. 1, 2, 3. Los que tengan muchas preguntas que no se hayan respondido, no las hayan respondido, también me pueden escribir a mí. Yo todas las semanas o cada 2 semanas tengo sesiones de preguntas y respuestas en mi canal de YouTube. Así que yo los invito a que se inscriban a mi canal de YouTube
Y cuando tengan las sesiones de preguntas y respuestas, ustedes ahí sin vergüenza vayan y me preguntan, lo ponen en los comentarios y trato de comentar todas las preguntas que pueda. Ahorita voy a tomar de la segunda hoja. 1, 2, 3. De la tercera. Y ya, esta de la cuarta también. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, un gusto enorme. Muchísimas gracias a todos y al doctor Pablo Muñoz Iturrieta. No sé, Isa, si quieres finalizar con algún anuncio o algo para los chicos. Ahorita te desbloqueo. Listo. Ya, ay, perdón. Sí, no, de verdad que mil gracias. Yo sonreí en todas las fotos porque no sé ni en qué página quedé. Pero gracias, la verdad es que llegamos al límite del Zoom. Un éxito, de verdad que tienes un montón de seguidores aquí, Pablo. Además la transmitimos en Facebook, así que ahí quedó guardada y será subida a YouTube para que tú también la puedas subir en tu canal. Tenemos ya la ganadora. Estuvo muy reñido ahí en Twitter, pero es nuestra querida Stephanie Martínez. Stephanie, ¿estás por ahí? Ganó su libro. Así Oye, que felicitaciones, Stephanie. Sí, Stephanie siempre gana. Gracias. Entonces, recuerden seguir a Pablo en todas sus redes sociales, suscribirse a su canal de YouTube, que nuestra meta es 50,000 suscriptores, ¿verdad? También seguir a AFI Joven. Nosotros damos un pensum de formación. Actualmente tenemos 180 jóvenes que ya han recibido este pensum y empezamos ya presencia en los departamentos de Huehuetenango, próximamente Izabal y Zacatepeques, para que se preparen. Así que bueno, estamos todos unidos, pese a la distancia, en esta hermosa causa. Y por supuesto que vamos a cumplir lo que Pablo dijo que era el requisito, que es invitarlo a Guatemala, ¿verdad? Ahí vamos a seguir en contacto, pues igual apoyándolo en todo y pues siempre ahí a las órdenes tú también para lo que necesites, ¿verdad, Pablo? Muchas gracias. Gracias enormes. Bueno, un abrazo, gracias por acompañarnos.